Cuando tenía 17 años, con la primera persona que me acosté, que luego fue mi pareja durante 8 meses, me violó. Era algo que me generaba mucha vergüenza, mucha culpa, mucho asco. Es como un secreto, es algo que yo nunca había contado a nadie. Si me dices, ¿cuál es tu secreto que te llevas a la tumba? Yo sabía que iba a ser este. Quizás hubiera tenido más alarmas, si esto no está bien, pero era la persona que quería. Había una confianza. A través de esa confianza es posible que él pudiera hacer eso y que no se preguntara absolutamente nada más. Yo recuerdo estar en la cama, que él me acariciara y a mí la cabeza me empezó a dar un mogollón de vueltas. Me mareaba muchísimo. Y dije, hostia, esto no es normal. Que me gire la cabeza y que me maree cuando me están dando caricias. Yo la carta del agresor me costó muchísimo conectar con la rabia. Tenía rabia sobre todo hacia mí, pero hacia él no tenía nada de rabia. Y de hecho le escribí, yo con él hacía muchísimos años que no tenía contacto. ¿Me mandaste un mensaje a Instagram? Sí, le escribí un mensaje diciéndole que el único responsable de todo esto era él y que necesitaba pues que esa culpa que había cargado sobre mí durante tantos años, ponerla donde es, que era él. Independientemente de que yo estuviera borracho, es que da igual. Fue él que no me miró a los ojos y que no preguntó. Tú como hombre, reconocer que has sufrido violencia sexual cuesta mucho y me sorprende bastante porque la probabilidad de que esa persona me diga a mí también me pasó es bastante elevada. Estás escuchando Curioso de Todo Video Podcast con Edu Sanz Murillo. Muy buenas mis curiosos y curiosas, yo soy Edu Sanz Murillo, gracias por ver y escuchar este video podcast. Hoy vamos a tratar un tema delicado pero necesario, que es la violencia íntima entre hombres. Y cuando me refiero a íntima no me refiero solo a verbal, sino también sexual. Para ello le doy las gracias a mi invitado, Alberto. Sufrió a manos del que después sería su pareja una violación. Eso es, correcto. Pues correcto. Alberto, bienvenido, todo tuyo. Muchas gracias, Edu. Te quería agradecer el espacio que me estás dando para poder hablar de esto. Para mí sí que es verdad que seguramente no sea fácil, pero te lo agradezco muchísimo porque creo que si en algún punto puedo ayudar a alguien, pues creo que es importante. Sufrí más agresiones sexuales a raíz de esta primera, pero cuando tenía 17 años, con la primera persona que me acosté, que luego fue mi pareja durante 8 meses, en la segunda relación sexual, entre comillas, ¿no? Porque para mí no fue una relación sexual, me violó. Yo en ese momento justo había dicho a mis padres pues, que era gay y en ese momento estaba muy vulnerable porque al principio costó un poquito, no fue bonito la salida del armario. Eso hizo que estuviera en una situación muy vulnerable. Conocí a este chico y bueno, Perdona, estoy Tú muy tranqui. nervioso. Vale, Tú tú me guías, con vale, 17 perfecto. años sales del armario, estás Eso muy es. vulnerable y buscas amor, buscas compañía o buscas lo que a ti te apeteciera en ese momento. ¿Encuentras a este chico? ¿Lo encuentras por redes sociales, por aplicaciones gays o cómo lo encuentras? Sé porque en ese momento yo se lo conté a un amigo mío de toda la vida que no lo sabía y él me dijo de ir a un bar de ambiente. Yo me crié en Burgos evidentemente, yo creo que ahora creo, no sé si habrá un bar de ambiente, pero en ese momento solamente había uno. Estamos hablando hace 15 años, entonces la situación era un poco diferente. Entonces, nada, salimos al bar este ambiente, lo conocí y empezamos a hablar. Me subí en el coche con él y otro amigo y fuimos a desayunar algo porque ya era tarde, o sea, eran igual las 6, 7 de la mañana. Yo creo que nos dimos los contactos y empezamos desde ese momento a quedar. Ah, pero no había Entonces, nada íntimo, nada no, sexual. en ese momento no. Claro, yo no había tenido ningún tipo de relación sexual con un hombre antes. No sabía absolutamente nada. Y si ahora yo creo que no hay mucha educación sexual, en ese momento mucha menos ni idea de lo que era el sexo con otro hombre. Pues para mí él en ese momento sí que fue como un salvavidas, porque la situación familiar no era la ideal. Me sentía muy solo, entonces pues eso fue al final un salvavidas que encontré. Yo tenía 17 y él tenía 28, tenía como 10 a 11 años más que yo. Fíjate, yo iba bastante con él y sus amigos, que sus amigos pues tenían pues igual 35, 37 y había alguno de 40, 40 y pico. Y a mí me llamaban el niño en ese momento. A mí eso con los años me dio información, porque obviamente te llaman el niño, ¿sabes? Ahí ya ves un poco la simetría que puede haber en ese tipo de relación. En ese momento yo no lo veía y de hecho yo en ese momento yo creo que tenía como una necesidad grande de aparentar ser más maduro de lo que era, porque al fin y al cabo tenía 17 años. Me aislé mucho de mis amistades, de mis amigas, y iba con él casi al 100%. Pero en ese momento yo estaba en el instituto y decidí, por la situación que tenía, pues dejar de estudiar para buscar un trabajo y poder independizarme. Entonces, todas las dinámicas que se dieron en ese momento hicieron que estuviera mucho con él. Al mes o así, quedamos precisamente para tener la primera relación sexual. Supongo que estos 25 días Nos íbamos viendo. ibais Nos viendo y íbamos tú viendo. ibas Sí, conectando con él, ¿te ibas enamorando? claro. ¿O era Me más iba necesidad de enamorando. estar con alguien? Ojo, no lo sé, Edu. La verdad sí estaba enamorado yo de este chico o era la necesidad de cariño y de que alguien me quisiera porque en ese momento pues no lo estaba teniendo, ¿sabes? Por parte de mi círculo más cercano. No sé si me enamoré de él, la verdad. Creo que no. Y Vale, ahora evidentemente diría que no. vale. Pasados esos 25 días, como dices, quedáis para tener un encuentro Sí, íntimo barra eso sexo. es. ¿Era algo voluntario tuyo o era algo que él te iba insistiendo y tú por
complacerle a él. Quiero que me expliques un poco tus emociones por aquel entonces. A mí sí que me apetecía en ese momento. Estás conociendo a alguien, te atrae físicamente, tienes ganas de tener tu primera relación sexual, ¿no? También está quizás muy idealizada, porque esta es la primera y la agresión, la violación fue la segunda, ¿vale? En esta sí que es verdad que él encontró un sitio para que pues pudiéramos vernos, en casa creo que de una amiga. Fue bastante tranquilo todo, pero sí que recuerdo que después de salir, él escribió un mensaje al grupo este de amigos y les dijo algo así, no recuerdo muy bien la frase, pero algo así como le he desvirgado. Quizás con más cariño y todo esto, pero la frase estaba. A mí esa frase me da información, es como un premio, el quitar a alguien, que es que no te quitas nada, porque el tema, el concepto este de virginidad, yo creo que es horrible, ¿no? Pero a mí me dio bastante información porque pensé, hostia, ¿qué me estás quitando? ¿Sabes? O ¿qué has ganado con todo esto? ¿Me Sí, explico? te trató como un objeto, quiero decir, o sea, un objeto no sé, Totalmente, pero totalmente, como que te cosificó y dijo, vale, pues ya premio, totalmente, sí. efectivamente. Nos seguimos viendo y una noche salimos de fiesta y fuimos a casa de otra amiga. Y ahí es donde fue la violación. Para mí sí que es verdad, Edu, que agresión o abuso se me queda corto. O sea, pensando en ese momento, para mí la palabra que más me vincula, con la que me siento más cómodo es con violación. Habíamos bebido, yo de ese momento la verdad que recuerdo poco. La imagen que tengo es como fuera de mi cuerpo y como si fuera una cámara en una esquina de la habitación. Eh, con el dolor todavía no he podido conectar, no recuerdo el dolor, pero sabía que no lo estaba pasando bien y en ese momento yo no sabía si eso que estaba pasando era normal o no era normal, porque no tenía ninguna referencia. Con el tiempo he visto que eso no era normal, ¿no? Vale, te freno aquí, discúlpame, ¿eh? Sí. Para que todos lo entendamos hasta donde ¿Mm? tú quieras entrar. Yo lo que he entendido es que tú estabas bebido, o sea, como decir, coño, que estabas borracho y no Sí, podías ni con total, tu o sea, cuerpo sí, y él se sobrepasó. sí. Estaba borracho, no estaba inconsciente, pero sí me penetró y él no pensó, o sea, es decir, él no me miró a los ojos en ningún momento. Yo la imagen que tengo es ver una puerta y la imagen fuera de mí cuando estaba pasando todo esto. En ese momento sentí mucha vergüenza, mucha culpa, mucho asco. Cuando acabamos, que realmente es que, te soy sincero, no sé cómo acabó la cosa, no recuerdo nada. Sí que recuerdo después estar mucho tiempo en el baño, me di una ducha y ahí no pasó nada más. Y ya cogimos el coche, nos fuimos y ahí no se volvió a hablar más del tema. Se quedó ahí. Estaba muy confuso porque es que cuando no tienes referencias de lo que está bien o lo que está mal, porque es la segunda relación sexual, no puedes hacer la comparativa con los años y eso ha sido el proceso, ¿no? Después de 13 años, ver que decir, hostia, esto que me ha pasado, nadie me lo ha hecho y nunca me he sentido así. Por lo tanto, es algo que es importante. En ese momento, por lo que tú estás contando, sí que creo que Mm. instintivamente tú sentiste que algo no iba bien. Es que es complejo, ¿eh? Y puede costar de entenderlo, pero en ese momento yo estaba súper desconectado. O sea, disociado. Estabas huyendo de Totalmente, ahí. totalmente. O sea, yo no sabía lo que estaba pasando. Yo sabía que ahí estaba una persona que en principio me quería, que me iba a cuidar y que iba a tener en cuenta mis necesidades. Sí. Claro, yo tenía 17 años, él tenía 28. Son edades que son diferentes y los momentos vitales son diferentes. Las experiencias que ha podido tener tanto él como yo son totalmente diferentes. Entonces, yo confianza ciega, porque es una persona que en principio te tiene que querer y te tiene que proteger y, no sé si proteger, pero que tiene que ir con un poco de ternura y un poquito de tacto, ¿no? Teniendo en cuenta yo en el momento en el que estaba. Claro. No se volvió a hablar nunca más. Nunca más. O Es sea, tú decir, al día nunca siguiente no más. le dijiste, oye, esto no me ha Nada, gustado. nada, nada. Yo no era consciente de nada y ahí he estado durante muchos años súper desconectado, ¿sabes? Yo esto no lo he olvidado nunca, evidentemente, y sabía en algún punto, es que es muy complejo, porque en algún punto en la cabeza hay algo que te dice que esto es lo que ha provocado que tengas tantas inseguridades, que te cueste tanto hacer ciertas prácticas. En algún punto está, pero es que hay en otro que es que no lo vincula. Normalizas el malestar ese, hasta que no lo haces declarado, ¿sabes? Que dices, hostia, vale, esto que ha pasado explica absolutamente todo lo que ha pasado a posteriori y todas las inseguridades y cómo me he sentido durante todos estos años. Es que esto lo hemos visto hace poco con otros Mm, testimonios. Aquella noche, por sobrevivir, tu cerebro se desconectó y ahora con el tiempo totalmente, después, con la terapia, tú vas conectando. totalmente. Yo a él lo dejé a los 8 meses porque sí que es verdad que me sentía como muy presionado. No me sentía libre en esa relación. Vine a vivir a Barcelona y yo de él nunca más volví a saber. Hasta hace 2 años o así que sí que lo confronté y le escribí. Que si quieres lo hablamos después. Vale, Para ir como pausa un momento. Tú has Sí. comentado que tuviste esta agresión aquella noche y que luego ¿Mm? se encapsuló esto, no se habló ni por su parte ni por la tuya y aguantaste otros 8 meses con este hombre. ¿El día a día era normal o...? Por ejemplo, con mis amigas no quería venir porque eran más jóvenes, no le aportaban nada. En cambio, yo, que era de la misma edad, sí que le aportaba. ¿Me explico? Yo luego cuando me tuve que ir de casa, él eso no le moló porque decía que, bueno, pues que había que aguantar, ¿no? En casa porque, bueno, pues es lo que había. Él sí que es verdad que a su familia no se lo había dicho que era gay, entonces pues entiendo que ahí había cierta transferencia, ¿sabes? Conmigo proyectaba cosas en mí que tenían que ver con él. Pero él no me apoyaba, entonces sí que es verdad que yo no me sentía libre y de ahí huí y me vine a Barcelona. ¿Cómo le dejaste? ¿Diciéndoselo en persona? ¿Un Sí, mensaje? sí, la verdad que creo que es algo que no pensé mucho.
Estábamos sentados en un banco y le dije que ya no estaba a gusto con la relación y que quería dejarlo y que me quería ir a Barcelona, que yo no quería continuar con la relación. ¿Y su reacción fue normal? Su reacción lloró mucho y luego sí que es verdad que, es que esto también, tenía relación con mi tía. Yo vine aquí a Barcelona porque tenía una tía que vivía aquí, entonces al principio era como más fácil tener a alguien aquí. Y él tenía relación con mi tía por el Facebook, porque jugaban a no sé qué juego. Y él sí que es verdad que hablaba con mi tía, le preguntaba cosas, etcétera, etcétera, ya estando yo aquí en Barcelona. Y a mí eso me molestaba muchísimo porque no quería que supiera absolutamente nada de lo que estaba haciendo aquí en Corto Barcelona. contigo y quiero Entonces, cortar todo. efectivamente. Cuando llegué a Barcelona, empecé a trabajar en bares de ambiente, que para mí eso fue una liberación, porque la verdad que lo agradezco mucho, porque bueno, al final, viviendo de Burgos, se te abre un mundo totalmente nuevo, normalizas muchas cosas que quizás allí, por el contexto, pues no se podían normalizar. Esa época, ahí ya estaba súper desconectado. Yo sabía que tenía muchas inseguridades y me veía con gente y no estaba conectado en los encuentros. O sea, No, tenías es que no estaba. relaciones, pero no te implicabas emocionalmente, pero eso Pero no sé hasta qué punto eso es malo. Si tú quieres solo una cosa, no pasa nada. no, claro, evidentemente, o sea, no es una cuestión de que no esté bien no vincularte, sino vincularme conmigo mismo en ese momento, ¿me explico? De Vale. estar conectado yo conmigo mismo en ese momento. Ahí sí que es verdad que empecé a hipersexualizar bastante y ya el momento como donde ya estaba súper desconectado y súper hipersexualizado fue cuando me fui a Londres. Estuve viviendo en Londres 2 años y allí sí que es verdad que utilicé mi cuerpo como moneda de cambio diferentes maneras, me puse en mucho riesgo. Estaba súper disociado y no me costaba absolutamente nada el quedar con alguien, desconectarme y tener sexo de riesgo sin ningún tipo de pensamiento más allá de eso, ¿sabes? Vale, déjame hacerte un comentario y tú como psicólogo, es Sí, lo bueno que tenemos, que seas psicólogo, sí, tú me guías, me corriges. Yo sí, lo que estoy recibiendo es, tú sufres este abuso con esta pareja, disocias, pero a la vez yo creo que en alguna parte de tu cerebro entiende que eso es amor y tú tiempo después empiezas a tener encuentros con otros chicos, como tú mm, dices, no cuidándote, exponiendo tu cuerpo, sí. quizá por ese aprendizaje erróneo. Creo que sea tanto desde el amor, sino desde el... Primero, que estás disociado. Segundo, que hay algo que te han marcado y es que te han tratado como un objeto. Por lo tanto, si me han tratado como un objeto, es que joder, es jodido. Pero si es que desde el principio te tratan como un objeto, después es que no tienes otros modelos o otras maneras de vincularte que desde ahí. En mi caso, me explico esto Sí, sí, siempre sí, desde sí, mi sí. caso, es decir, que al final cada persona es totalmente diferente. Y por otro lado también es el hecho de que esto genera tanta vergüenza, es como un secreto, es algo que yo nunca había contado a nadie. Obviamente ahora sí que lo hablo, pero algo que estaba, o sea, si me dices cuál es tu secreto que te llevas a la tumba, yo sabía que iba a ser este. Era algo que me generaba mucha vergüenza, mucha culpa, mucho asco. Tú imagínate que estás vestido de blanco y alguien te mancha de negro. La manera de vincularte va a ser desde esa carencia, desde el quién me va a querer o quién va a estar conmigo. Cualquier cosa me vale. Estoy tan roto que al final tampoco puedo esperar mucho más, ¿sabes? Quien sea capaz de aguantar estas inseguridades, ya está bien. No me voy a preguntar nada más. Pasado esta etapa en la que vas a Londres, entiendo que tienes muchas relaciones y tal, ¿cuándo empiezas a sentir, uy, no estoy bien o tendría que mirar esto? ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta de que tienes ahí algo que sanar? O sea, el malestar ha estado siempre. Lo único que está normalizado. Yo era mi vida, sabía que tenía mis movidas, ¿no? Mis problemitas y ya está. El momento en el cual me doy cuenta que esto es así es, yo tuve una pareja durante 4 años, ni tan mal, es decir, fui sorteando estas inseguridades, las fui llevando, más o menos. Lo dejé con esta persona y empecé con otra persona, que también estuve 4 años, y con esta persona que creo que está en un entorno como más seguro, más cómodo, y luego aparte, a partir de estudiar psicología, dedicarme a lo que me dedico, pues sí que es verdad que se empezaron como a despertar cosas. Colaboro con una entidad, ¿no?, que se dedica a temas de violencia sexual y todo empezó por ahí, porque escuchaba testimonios y a mí había cosas que me resonaban bastante, sobre todo con el tema del contacto. A mí, por ejemplo, me costaba mucho, a día de hoy me cuesta todavía un poquito, pero lo llevo mejor, el tema de darte un abrazo, una caricia, me costaba mucho. O sea, no sé, es como un calambre, es como un calambre y es súper inconsciente, está súper desconectado y no sé dónde viene, que me tocas algo así y no sé de qué viene esta sensación, porque en principio un abrazo y una caricia de alguien que quieres, pues mola, ¿no? Es que es como muy progresivo, no es un momento, ¿sabes? Es como que se va Sí. despertando poquito a poco. Entonces, cuando estaba con esta persona, yo recuerdo estar en la cama, tumbado, que él me acariciara y a mí la cabeza me empezó a dar un mogollón de vueltas, me mareaba muchísimo. Y a mí se me encendió la alarma porque dije, hostia, esto no es normal, que me gire la cabeza y que me maree cuando me están dando caricias. El afecto era tu kriptonita, básicamente. Sí, totalmente. Era sexo y amor. El sexo desconectado, súper guay.
podía tirar millas. Pero en cuanto entraba el amor, una caricia, ahí ya colapsaba. El momento en el que vi esto, le pude poner nombre de agresión sexual, fue una sesión con mi psicóloga. Recuerdo que la última sesión que tuve hablamos de esto. A la mañana siguiente me desperté, era muy pronto, y pensé, ¿qué marcas tengo yo en mi cuerpo para marearme cuando me están dando una caricia? Pensé mucho en Londres, en todas las situaciones que me había puesto de riesgo, donde me había maltratado, pero sobre todo vino esto, el momento este. Y ahí sí que es verdad, Edu, yo de verdad que no he sentido eso nunca más. Sentí que me rompía por dentro. O sea, me puse a llorar, que no podía parar, no entendía absolutamente nada. Me asusté muchísimo porque lo curioso es que yo lo había estudiado, sabía absolutamente todo lo que es una agresión sexual, lo que hay detrás, las Te consecuencias. sabías la teoría. Me sabía absolutamente toda la teoría, vincularlo. Para mí eso fue un colapso de la hostia. Escribí a mi psicóloga y le dije que no sé qué había pasado, pero que me sentía súper roto y que necesitaba verla. Nos vimos, lo estuvimos hablando, lo pudimos ordenar. Yo me asusté mucho porque, claro, yo tenía 17, él tenía 28. Los espacios en los que colaboro, pues uno es de violencia sexual en la infancia. Entonces yo pensé, digo, lo que se me viene encima ahora era como más desde el pensamiento. Entonces ella sí que me dijo, bueno, Alberto, no te preocupes, no hay que problematizar las cosas. Al fin y al cabo, lo importante es que hayamos podido significar que esto ha tenido consecuencias, que hay que trabajarlas y será poquito a poco. Qué bien que estemos en este punto. Yo eso lo dejé ahí, aparcado. Bueno, lo iba trabajando, pero quiero decir, es muy fácil desconectar. Estás en ese proceso y dices, mira, casi que prefiero continuar mi vida con todo esto y Que normalizando abría el esto. cajón de mierda. Efectivamente. Me viene mucho a la cabeza una metáfora que me ayuda bastante a explicar como el momento este, ¿no? Porque es como una cocina llena de armarios donde está todo súper desordenado y está sucio, pero el armario está cerrado y tú lo ves bien. Sabes que en algún momento hay que abrirlo y un sábado coges, sacas todo, lo pones encima de la encimera y es que ahí ya te tienes que poner a limpiar y ordenar las cosas porque es que ya no te queda otra, ya has sacado todo. Y hay un punto de no retorno. Y seguramente te habrá pasado que cuando empiezas a abrir los armarios, dices en qué momento los he abierto. Aunque no estaba conectado, ficticiamente era más Total, feliz. sí, total. A mí me costó muchísimo identificarme como víctima, no me veía. Es que como hombre, todo el mito que hay en torno a la violación, ¿no? La víctima es mujer y el victimario es hombre, entonces no entraba en mi cabeza que a mí me hubieran podido violar. Y de hecho esto es heavy, pero le compartí a mi psicóloga y decía, digo, hostia, digo, yo es que veo la situación y pongo la cara de otra persona y veo clarísimamente que es una agresión sexual. Pero me veo a mí y me cuesta muchísimo aceptar. Es que al final en todo el proceso no hay teclas que tocas que no sabes cómo las tocas, pero que son como muy espontáneas que no esperas encontrarlas allí. Una serie que me marcó mucho fue la de Heartstopper. La vi una vez del tirón y yo no sé por qué la empecé a ver otra vez. Y en ese momento también entró la sensación de que me habían robado algo. Yo veía la relación entre los dos protagonistas y decía, joder, yo eso no lo he tenido. O sea, Sí. la primera relación que he tenido con una persona ha sido abusiva y no he podido descubrir desde lo más genuino, desde lo más honesto conmigo mismo, porque alguien estaba abusando de mí, o estaba ejerciendo un poder sobre mí. Para mí eso fue como, joder, me han robado algo que nunca más voy a recuperar. Esa inocencia con 17 años de no saber lo que es una relación, me hubiera encantado que hubiera sido con una persona de 17 años también, donde hubiéramos podido descubrirnos en conjunto y en un espacio seguro y cometiendo errores, evidentemente, o no, pero que hubiera sido un juego, que el baile hubiera sido bonito, que el recuerdo hubiera sido bonito. Y a partir de la serie sí que vi que eso en mi caso nunca no se había dado, porque había una simetría de poder muy heavy y más con el tema de la violación, me explico, es decir, eso no iba a poder ser Me diferente. está pasando una sensación por el cuerpo y me gustaría aclarar en este punto porque, claro, a lo mejor en nuestra conversación hay gente que solo se queda con la diferencia de edad. Tú tenías 17 y él 28. No porque una persona tenga una relación con alguien mayor va a justificar que esa persona abuse de otra. Hay relaciones con Totalmente. diferencia de edad. Es que me está viniendo esa sensación porque tenemos este debate en la comunidad gay de no, es que un Sí. viejo me vino y me echó los trastos. Bueno, da igual la edad que tenga. Si esa persona hace contigo algo que tú no quieres, Claro. independientemente de la edad. Sí. Perdona, necesitaba aclararlo porque No, sé que no, hay sí, la edad es un factor, porque son experiencias vitales diferentes y yo creo que hay que ir siempre al caso por caso, me explico. Obviamente En tú mi al tener caso es 17 años eso, eras más inmaduro, el otro tenía más experiencia, efectivamente. pero que una persona mayor o más adulta tiene que tener en la cabeza para saber lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, que no depende de su Totalmente, edad, es... No sé si me totalmente, estoy explicando. totalmente. Sí, sí, total. Creo que hay que ser muy conscientes de todo el poder que podemos tener de manera natural, ¿no? Por nuestra edad, por nuestro género, por muchas cuestiones, ¿no? Y ser capaces de ver en qué posición estamos y tener cuidado con esto. La otra persona quizás no esté en esa situación entonces, pero totalmente, o sea, el abuso de poder se puede dar entre dos personas de igualdad, Sí, de sí, edad o igual, de ¿sabes? más o menos edad, pero que o sea, el factor es la manipulación, el Eso es. abuso. Y la confianza. Si hubiera sido un tío que no conozca absolutamente nada,
muy probablemente hubiera, no lo sé, es que no sabemos porque no Claro. podemos volver a ese momento, pero quizás hubiera tenido más alarmas, esto no está bien, pero era la persona que quería, la persona, había una confianza, a través de esa confianza es posible que él pudiera hacer eso y que no se preguntara absolutamente nada más. Y eso, la serie esta de Heartstopper para mí fue un punto de inflexión por esto, por la sensación esta de robo, ¿no? De que habían ensuciado algo en mí, que era como muy puro, ¿sabes? La inocencia esa con 17 años sin haber tenido ninguna relación con nadie antes, y poquito a poco lo fuimos trabajando. En mi caso, sobre todo, las consecuencias son sobre todo a nivel sexual y luego, evidentemente, ha habido más. Porque hay algo en mí que consciente e inconscientemente sabe que hay una mochila, que a día pesa menos, pero hay una mochila y dices, ¿quién mierda me va a querer a mí con esta mochila? Y eso sí que es verdad que determina un poco, pues, cómo eliges a las personas. Te vale no cualquier cosa, porque no te vale cualquier cosa, pero tu capacidad para poder elegir está muy determinada por esta sensación de hay algo que está mal en mí. Tengo una falla, o hay algo que no va bien en mí. Al final, una agresión sexual es un abuso de poder y tú toda la narrativa, digamos, todo el diálogo interno que tienes es desde el no poder. Y desde ahí la capacidad de decisión es limitada. Esto trabajándolo desde ahí, desde la raíz, que al final es desde el abuso de poder, pues tú en algún punto te empoderas. Si me han quitado el poder, pues de lo que se trata es de ir recuperando el poder por mí mismo, me explico, no por la persona de esta O sea, persona. ir No dándote valor a ti necesito. mismo e ir cuidándote. Efectivamente, eso es. Y ahí yo creo que la balanza ya va pesando más en el puedo quitar poder, pues yo estoy poniendo mi poder en mí. ¿No? Igual es un poco abstracto todo esto, ¿eh? Suena muy psicológico, pero yo creo que más o menos todos lo Vale, entendemos. Todo este proceso psicológico con esta chica te sucede mientras tú tienes pareja. ¿Cómo en claro. el día a día esto que ves en terapia te repercute con tu pareja? Estando desconectado yo no tenía ningún problema en apagarme y ya está, ya hago lo que sea, felación y penetración. Yo no tenía ningún problema, era como pum, pum, ya está. Todo el previo, o sea, si alguien me daba más cariño, más caricias, más besos, yo ahí colapsaba. Pero llega un punto en el que ves que eso ya no lo quieres, porque eso no te hace bien, porque es un tipo de sexualidad que está muy fuera de ti, no conectas contigo. Yo creo que lo bonito, o sea, cuando tienes una relación, independientemente del tipo de relación, tiene que ser desde el deseo, desde el placer y conectando sobre todo contigo mismo, porque empieza en ti la sexualidad, no desde la desconexión. Entonces llegó un punto con mi pareja que fue duro. De hecho, yo creo que fue el principio del fin. Yo le dije que no quería tener ningún tipo de contacto, ningún tipo de relación sexual porque no podía. Es que no podía. Es que en ese momento no podía. Necesitaba cuidarme yo, poder pensarme desde la calma y no desde el hacer sin ningún tipo de conexión. Y esto evidentemente no ha sido fácil y de hecho, pues el final ha sido que, entre otras tantas cosas, pero que la relación no haya podido continuar. Yo sé que no es fácil. Acompañar a una persona que está en este proceso, pues no es fácil, porque al final la protagonista de todo esto tiene que ser la víctima. Y yo sé que eso, pues bueno, a veces no puede ser, porque igual las necesidades no son Claro. compatibles. Pero yo en ese momento no podía decir no a lo que necesitaba en ese momento, que era cuidarme y no tener ningún tipo de Sí, contacto. pensar solo en ti, básicamente. Efectivamente. Ya que estaba todo el melón abierto, pues me apetece poderlo trabajar y poder ser feliz en ese sentido. Poder dejar de normalizar eso y poder descubrir otras maneras de tener sexo o de descubrir mi sexualidad, porque al final también se abre una ventana a poder descubrirte desde otros puntos porque te tienes que pensar muy mucho. ¿Y esto cómo se hace, Alberto? A mí me gustaría que, si tú tienes algo de trabajo hecho, ¿cómo se enfrenta uno? Porque la teoría todos no lo sabemos, pero Sí, ¿cómo se claro. enfrenta uno en la práctica a decir, vale, si yo veo que tengo una desconexión a nivel emocional, porque cuando me dan cariño, cortocircuito, ¿qué es? ¿Lanzándose a la piscina, probando de a poquito? ¿Cómo en tu caso lo estás consiguiendo? Joder, es jodido, ¿eh? Porque no es fácil. O sea, es decir, y si me dices, pues, ¿qué has hecho tú? Pues no sé lo que he hecho. Pero sí que es verdad que es mucho escuchando mi cuerpo. Te puede parecer una tontería, ¿eh? El hecho de poder conectar con tu cuerpo, te pongo un ejemplo, ¿vale? Estar tumbada en la cama con un ventilador y que esa brisa te emocione y que puedas conectar con esa brisa, eso te da como seguridad en tu cuerpo, me explico, para no desconectarte, saber cuáles son tus límites. O estar con alguien y que al final preguntarte, ¿cómo he estado en esta relación? ¿He estado conectado? ¿No he estado conectado? Para mí ya, no sé si está conectado en la relación, pero sé que si después me lo pregunto, voy a tener unos minutos para poder pensarlo y si esa sensación es positiva, no sé, si te sale una sonrisa después de ese encuentro con esa persona, joder, pues yo creo que es algo que estamos haciendo bien, porque a mí esto nunca me había pasado. Yo era como pim pam y ya está, cada uno para su casa o me pongo a limpiar la casa, porque no quiero pensar mucho más en lo que ha pasado. En mi caso es eso, tomar como mucha conciencia corporal de lo que ha pasado, porque me encantaría el poder estar súper conectado a nivel corporal y en mí, no tanto en la otra persona, que también al final, pero en mi caso, ahora en el punto en el que estoy, lo más importante es que yo pueda estar cómodo, que yo pueda estar a gusto y que pueda conectar conmigo, porque he estado súper desconectado. Jo, no sé, ¿tropezaré con la misma piedra? Pues es muy probable,
porque no es un proceso que sea lineal y daré 4 pasos hacia adelante y daré 5 para atrás. Tomar conciencia del cuerpo, de cuáles son los límites de mi cuerpo y saber que mi cuerpo es algo en lo que puedo confiar. Es el que te va avisando. Efectivamente. ¿Y cómo estás hoy? A día de hoy, Sí. a día de hoy estoy contento, la verdad. Es un curro de la hostia y estoy muy orgulloso del curro este. Me queda mucho, evidentemente. ¿Qué edad tienes ahora? Ya ahora tengo 32. Sí, pero bueno, son tantos años, Edu, han sido 13 años de desconexión máxima. Es posible. Yo durante el proceso de sanación había muchos momentos que decía, esto no va a ser posible y nunca voy a poder ser feliz, de verdad, porque es que no ves la luz al final del túnel, porque ves que vuelves a caer en lo mismo, en los mismos pensamientos, en los mismos miedos, pero al final llega un punto en el que, pues eso, conectar con la brisa de un ventilador, después de un encuentro preguntarte y que te salga una sonrisa, para mí eso son cosas que son muy tontas, pero en mi caso, para mí eso es todo y es un éxito para mí, ¿me explico? Durante la terapia te han puesto deberes, por ejemplo, si te apetece quedar con un chico, vais a tener una cita, vas a mostrar cariño o vas a recibir cariño y vas a intentar aceptar ese cariño sin que vaya nada más, o esto de vas a escribirle una carta a tu agresor, lo que le dirías si hubieras podido en ese momento. Sí, yo la carta al agresor me costó muchísimo conectar con la rabia, muchísimo, o sea, no tenía rabia sobre todo hacia mí, pero hacia él no tenía nada de rabia, y en una formación que fui se hablaban de consecuencias, salí de allí bastante tocado y es que me nació, o sea, lo escupí, necesitaba escribirle y de hecho le envié el mensaje, yo con él hacía muchísimos años que no tenía contacto, pero bueno, a través de Instagram pues... O sea, le mandaste un mensaje a Instagram. Sí, sí, le escribí un mensaje diciéndole básicamente que el único responsable de todo esto era él y que necesitaba pues que esa culpa que había cargado sobre mí durante tantos años, ponerla donde es, que era él, porque independientemente de que yo estuviera borracho, es que da igual, fue él que no me miró a los ojos y que no preguntó, porque yo creo que no es tanto el hecho de que yo diga que sí o diga que no, sino el hecho de que tú preguntes, no va de ir probando agujeros y a ver si pasa algo, ¿sabes? Pero si estoy como Tutankamón, pues evidentemente no estoy bien. O si estoy temblando, pues evidentemente no estoy bien. O si no te estoy mirando, es que eso no va bien. Y eso cuesta mucho, me explico, porque yo en algún punto la homofobia interiorizada la tenía, porque yo pensaba, hostia, si yo no hubiera sido gay, a mí esto no me hubiera pasado. La culpa de que me hubiera pasado lo atribuía al hecho de ser gay. Entonces, quitarte esa culpa y poderla ordenar y poderla poner donde toca, que es él únicamente, porque es que el único culpable ha sido él, ni mi orientación, ni que hubiera bebido, ni lo que hice, ni lo que no hice, es decir, da igual la culpa, y eso cuesta mucho. Entonces a mí esa carta es que me permitió, joder, pues quitarme un peso de encima, un peso que lleva llevando durante muchos años. ¿Él te llegó a contestar o lo bloqueaste? Sí, él me contestó. Sí que es verdad que yo esa carta la escribí sabiendo que su contestación me daba exactamente igual, Ah, qué porque no la guay. necesitaba. Qué No sé si me guay. explico. O sea, no necesitaba ni un perdón. Solo no necesitaba necesitaba soltar, nada de vuelta. No, la carta era para mí. Quien la iba a recibir era él, pero el objetivo de la carta era única y exclusivamente para mí. Y él sí que me contestó. Evidentemente, la contestación pues fue típica. Es tu movida, ¿no? Esto lo estás interpretando. Bueno, me dijo, estas declaraciones o esto que me estás diciendo es muy, creo que es fuerte. Y él, bueno, pues dijo que sentía mucho que yo me hubiera sentido así, pero que no veía esa noche de esa manera. Y que de hecho habíamos estado 8 meses después juntos. Entonces, Ya. para mí esa contestación demostró quién es y el punto en el que está. Porque, sinceramente, Edu, a mí alguien a día de hoy, después de 14 años, me escribe eso, lo que yo le escribí a él, y lo llamo ipso facto. O le digo, hostia, joder, ¿qué ha pasado? Vamos a hablarlo. De verdad que es que no sé si me explico. Sí, pero No diría, pues esto no va conmigo, ¿me porque tú explico? tienes tu trabajo hecho y lo miras desde tu punto de vista de, oye, me ha pasado a mí. Evidentemente, La mayoría de las personas que cometen esos actos no ven que tengan un problema. Entonces, totalmente, respuesta totalmente, más que básica y más que... No entendible en el sentido de justificarlo, sino entendible desde de dónde viene y de quién viene. total. Pero ya te digo que a mí es que esa respuesta ya me daba igual. Sí que estaba nervioso, evidentemente, porque además recuerdo que iba en un tren, la envié y dije, digo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y ahora me va a desestabilizar la hostia su contestación. Y sí que es verdad que tuve que tener 10 minutos para, bueno, gestionar la respuesta. Pero ya te digo que si lo hubiera escrito esperando un perdón o que él me validase o me permitiese avanzar, ahí lo hubiera cagado, Ya. obviamente, porque es que no lo hubiera conseguido. Pero es que la motivación de escribirle no fue esta. Es decir, es que no necesito nada de él. No, él no va a tener nada que ver en toda la recuperación. Cero, cero. Lo único que en todo esto, lo único que es el culpable, ya está. Pero en todo el proceso, lo que haga, diga o su respuesta es que me da igual, porque depende de mí. O sea, mi responsabilidad no es buscar su perdón, sino curarme yo, ¿me explico? Estaba pensando que parece fácil eso de escribir y de soltar y sobre todo de no esperar una respuesta, porque al final es como decir, todo aquello que yo no pude decir o poner por delante, lo suelto ahora, claro. Claro,
ya no eres el mismo, pero sí, a la vez, Totalmente. porque por dentro se quedan ahí No es cositas. fácil, pero yo creo que se puede conseguir. No depender de esa respuesta es curro al final que has tenido que hacer. El otro día es que hay un libro súper, a mí me parece que es una fantasía. El libro está súper bien, es de Anita Doniel, una chica que también sufrió violencia ¿Cómo, sexual. cómo? Anita Doinel. Tiene un libro que es fantástico porque te explica todo súper bien y creo que puedes conectar con muchas cosas. Y hacía una reflexión. Bueno, la imagen era en una sala de espera y estar esperando a que te llamaran para poder dar esos pasos. Es que no necesito que esa persona me dé el perdón, que sería como entrar a otra sala, ¿sabes? Es decir, yo no estoy esperando a nada de esta persona. Yo voy porque es mi proceso y me parece que es como buena imagen, ¿sabes? El hecho de estar sentado en una sala de espera esperando a que esas personas que te han podido hacer mal te den o te legitimen el poder avanzar, el poder sanar. Porque ahí seguirían teniendo el poder esas personas. Y de lo que se trata es de yo recuperar mi poder y no depender de eso. ¿Cuándo montáis el perfil para ayudar a hombres que reciben violencia por parte de otros hombres? Todo el proceso de sanación yo, al estar vinculado a entidades que trabajan con violencia sexual, tuve la oportunidad de escuchar como muchos testimonios, hablar con sobre todo mujeres que habían sufrido violencia sexual y a mí eso ya me ayudó mucho. Pero en algún punto sí que tuve la necesidad de poder hablar con otro hombre que hubiera sufrido violencia sexual. Costó mucho y para mí eso fue muy sanador. A partir de ahí nos animamos a poder proponer un espacio, ¿no? Donde la necesidad que yo tuve en ese momento, si alguien la tenía en algún momento, que pudiera acudir. El grupo, la verdad, que está funcionando, ¿no? Somos muy poquitos porque cuesta mucho. Es decir, tú como hombre, reconocer que has sufrido violencia sexual cuesta mucho. Y de hecho, ahora, yo qué sé, no es algo que vaya contando, bueno, ahora ya con esta entrevista, claro, no sé, pero que en mis encuentros, cuando quedo con gente, ¿no? Quizás no la primera vez, pero si te ves dos, tres veces, ¿no? Pues igual en algún punto, pues compartes, pues, hostia, pues me pasó esto, ¿no? Y me sorprende bastante porque la probabilidad de que esa persona me diga, a mí también me pasó, es bastante elevada. Me sorprende, me explico, porque piensas que es algo como súper aislado, pero luego lo hablas y dices, hostia, que está pasando mucho y por alguna razón no se están pudiendo recoger esos malestares. La razón del proyecto es esa. Y por favor, ¿cómo se llama el proyecto? Que luego también lo pondremos en la descripción de donde Vale, estén estos vídeos y estos podcasts. el proyecto se llama Arrimando el Hombre. Arrimando el hombre. El hombre, sí. Y eso es un grupo pues, para hombres gays, bisexuales o trans, ¿no? Que hayan sufrido una agresión sexual por parte de otro hombre. Si tú has sufrido una agresión sexual, necesitas que alguien te escuche o escucharla de otra persona, poder verte con esa persona y el grupo ayuda mutua. En tu experiencia, ya que tienes a estas personas, a estos hombres que van a contarte o que van a contar entre ellos sus experiencias, compartimos con las mujeres la vergüenza. Pero Sí. en este caso también pasa con las mujeres, ¿eh? De no me van a Ujú. creer. Pero creo que aparte de esto de no me van a creer y la vergüenza, en los hombres se suma esta cosa de que se nos hace ver que somos más fuertes o esto Ujú. no va con nosotros o esto no nos puede pasar a nosotros. También es un componente de no lo voy a contar por esto, porque si ya no me van a creer, encima si soy hombre, menos todavía. Porque tenemos Total, instalado en el inconsciente colectivo que, bueno, a un hombre no le puede pasar. Pues sí que pasa y pasa totalmente. mucho. Sí, yo creo que lo que pasa es que tu identidad masculina se rompe y eso para reconstruirlo pues cuesta, precisamente por esto, por esta masculinidad hegemónica y tóxica. Y tampoco hay muchos recursos, o tampoco conoces a mucha gente. Yo con mis colegas, no sé, es que es curioso, ¿no? Pues sí, he tenido alguna experiencia, ¿no? Y sí que cuando me fui, pues la sensación que tuve fue de asco, pero en ningún momento vinculas que lo que ha pasado ha sido, no sé, yo diría que es una agresión sexual. Mira, ahora yo con esto estoy súper sensibilizado. Es que hace no mucho, hace unas semanas, estaba en un bar y vino uno y me tocó el culo, claro. Yo me giré y dije, ¿pero qué haces? O sea, quiero decir, y eso está muy normalizado en realidad. Te Sí, tocan sí, el sí, sí. culo, esto, lo otro. Y encima si dices algo, es como, joder, ¿cómo te pones? ¿No? Es que tampoco es para tanto. Bueno, no es para tanto. Yo creo que igual sí que es para tanto. Lo único que no estamos sabiendo ver. Pasa mucho en el mundo gay porque la cosificación en la mujer, hostias, qué tetas, o mira qué mujer, eso ya se está siendo más penalizado. Mm, Señalamos al que lo hace porque está mal, pero cuando se lo hacen a un hombre, de hecho en Twitter mm, pasa muchísimo. Yo lo he hecho, soy el primero que de vez en cuando lo hace sin querer y dices, hostia, que estoy sexualizando a una persona, lo estoy volviendo un objeto solo. total. Y lo hacemos mucha gente en Twitter, ¿sabes? Sí, O sea, que la sí, gente sí, dirá, qué tontería, no, no, párate un segundo, respira y piensa, oye, si queremos igualdad y queremos cuidarnos todos, a los hombres totalmente. también, ¿sabes? Total. Y aquí también yo creo que es importante ver que, porque al final quien más sufre agresiones sexuales son las mujeres y las niñas. Y en nuestro caso, por nuestra orientación, pues tenemos más probabilidades de sufrir una agresión sexual, pero por nuestro género también podemos cometer agresiones sexuales. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Me explico? Es decir, porque si no, no estamos haciendo las cosas bien. O sea, hay que ser conscientes de que tú, teniendo relaciones sexuales con otros hombres, porque al final
en el 94% de las agresiones el perfil es un hombre, el agresor es un hombre, hay que ser conscientes que sí, que tú como gay puedes sufrir una agresión sexual, pero también como hombre puedes ejercerla. ¿Me explico? Y a mí esto en el proceso de sanación lo tuve que pensar muy mucho. Es decir, hostia, vale, yo he sufrido una agresión varias agresiones sexuales por eso, ¿no? Porque al final esta es una agresión sexual, pero luego te pones en riesgo y luego lo piensas y dices, hostia, pues esto también, esto. Esas no han tenido el impacto que ha tenido esta, pero dices, vale, yo he recibido violencia sexual, pero ¿en qué punto ya la he ejercido? Porque es importante también Mm. preguntárselo, porque es que si no, no estaríamos haciendo nada. Es que cuando haces esa pregunta, a la revisión, Ahí directamente cuesta lo que salta mucho, es la resistencia. de Porque a ahí mí hay cuando mucha me lo estabas resistencia. diciendo, a mí automáticamente me salía la vocecilla esta que dice, sí, hombre, claro, no sé qué. Como Mm, la resistencia de, no, no, yo he sido víctima, yo no puedo hacer eso. total, Pero sí lo podemos hacer. Hay diferentes totalmente. grados, pero que sí, que se nos va la Y pinza. lo puedes hacer 100%. Y esto es curioso porque normalmente cuando se dan formaciones sobre consentimiento así, cuando el público es de mujeres, nadie tiene nada que decir. ¿Me explico? Es tal cual. Cuando lo hacemos con hombres, hay una de resistencias. Hombre, hablo hombres del colectivo, ¿eh? Sí, sí, Hay una sí. de resistencias que dices, y lo que no te permite conectar con que lo que te ha pasado es una agresión sexual es por esto, yo creo, porque estamos analizando todo en el global y de manera integral. Alberto, en esta asociación, repito el nombre, Arrimando el Hombre, no sé si se puede hacer como una estadística de la mayoría que van porque sus parejas abusan de ellos o porque un día de fiesta. Buah, depende mucho del caso, Edu. Hay mucho en la infancia, pero también hay de adultos, y en adultos sí que es verdad que un factor de riesgo es el alcohol y las drogas. También es bastante habitual pues encontrar que el agresor es alguien conocido, es decir, no es el guión del miedo, ¿no? Que se llama, que es, bueno, pues una persona que va por la noche, Ya. un monstruo, es decir, la persona que te agrede. En mi caso, joder, yo le tenía confianza, me explico, que esto que no conoces de nada, es alguien que conoces, y precisamente se puede hacer por eso, porque es muy fácil abusar del poder cuando está esa confianza. Claro, cuando es un desconocido, te lo puedes esperar porque desconfías. De una persona a la Mm. que quieres, la desconfianza está baja. Que también pasa, es decir, que todo pasa, me explico, Sí, sí, pero sí, no vamos a que la mayor minimizar. parte de las agresiones sexuales se dan dentro de la pareja. Claro, es que con hombres hay poca investigación, Es que no es un poco hablamos, por complicado. eso yo te agradezco tanto, que suena como muy de típico de que des la cara, porque parece como que hay que ocultar algo. No, el mal es el que hace Mm, el agresor, no el que sufre la víctima. Tenemos una vergüenza interiorizada que no nos permite contar las cosas, hablarlo. Yo últimamente estoy como muy de hablarlo todo, porque es como, mira, mm, mi vida va primero y me da igual las totalmente, consecuencias que tenga para X y para Y, porque llevo viviendo 38 años, yo las consecuencias, yo claro, solo. claro, Y es lo que tú decías, que tú te lo has comido tú solo y te hacías daño a ti mismo y eso ha marcado tu vida. Pues, total. chico, abramos las... No, no decimos tanto abrir las puertas del armario, Mm, pues abrámoslas bien, total, aireemos todo bien y caiga mm, quien caiga. totalmente. Para mí la entrevista esta es un poco como volver a salir del armario, te lo juro. O sea, es como abrir otra, es lo que dices, no sé, como abrir otra cosa que dices, hostia, qué miedito. En el proceso este también lo que he aprendido es que me costaba muchísimo mostrarme vulnerable, mucho, por esto, porque lo que hablábamos, ¿no? El tema de, pues cómo tienes que ser como hombre, etcétera, etcétera, que al final, en mayor o menor medida, pues si tu crianza ha sido como hombre, ¿no? Te han criado como hombre, pues esto es lo que hay. Y lo que me ha permitido ver es que en esa vulnerabilidad, cuanto más lo contaba, cuanto más me abría, cuanto más vulnerable me mostraba, ahí es donde tenía todo el poder. Y es como, puede parecer una incongruencia, estar en la mierda. ¿Cómo te va a dar el poder? Pues a mí, en mi caso, el hecho de abrirme y el mostrarme, a pesar de todo el miedo, también me dio como mucho poder. Poder en el buen sentido, ¿eh? En el poder hacia mí mismo de empoderarme. Porque aceptas cómo te sientes, no sigues Total. huyendo. Y lo que mucha gente no entiende es como, bueno, si ya lo has contado, ¿por qué lo cuentas más veces? ¿No? Que esto como socialmente Mm, te rodea, es como, bueno, ya lo has contado. mm, Bueno, si a ti te provoca algo que yo siga contando mi historia, el problema lo mm, tienes tú. Si yo totalmente. necesito seguir contándoselo a gente que para mí es de mi confianza o simplemente porque necesito contarlo para mi curación, tienes que respetarlo y si no es tu problema. Por eso te agradezco de nuevo que estés aquí para contar tu experiencia porque mi intención de verdad es que cualquier persona que sufra una agresión sexual, por favor, cuéntalo. Aparte de denunciarlo, lo que tú te Mm, sientas preparado o preparada, cuéntalo. Busca a alguien de tu confianza porque contarlo te va a ayudar. Porque el no contarlo, tantos años de culpa, de silencio, mm, de un diálogo interno,
eso mata muchísimo. Total. Y también contarlo cuando estés preparado. Si no podemos caer en el cuéntalo y que también haya culpa por no haberlo contado antes o no haberlo, me explico, es decir, Sí. pues lo tienes que contar simplemente que sepas que hay gente que te quiere escuchar y que te va a ayudar. Si es esto, pues que mucho ánimo, porque al final, joder, no es fácil. Que te mereces tener una vida mucho mejor de la que tienes. Que igual ahora estás bien con ella y estás guay, genial, pero que te mereces mucho más. Y que importa más tu vivencia y tu opinión que la letra escarlata que dices, es que lo voy a contar y la gente me va a señalar. Y si te señalan, volvemos a lo mismo. No es tu gente, no son para ti. Me gustaría decir, ya para acabar en este podcast, a la gente que nos esté escuchando o viendo, que se lo vayan a contar. Es decir, que una persona conocida les vaya a decir, oye, me ha pasado esto, que muchas veces no hace falta que digas nada. Simplemente con que escuches y abraces, ya está. Que hay mucha gente como que se siente incómoda, porque, hombre, la situación es incómoda, pero solo tienes que abrazar, ya está. Sí, o preguntar qué necesitas. A mí, por ejemplo, sí, cuando lo conté me abrazan, Bueno, es un claro. puñetazo. Es verdad. Bueno, cada uno en su circunstancia. Pero es verdad. Cada uno es un mundo, es verdad. Preguntar qué necesitas, claro, evidentemente. No tienes que decir nada, no tienes que solucionar nada, simplemente tienes que estar ahí, preguntar qué necesitas y creerlo, sobre todo, creerlo. Está muy extendida todavía hoy en día esta cosa de, no, es que lo que buscas es casito. Cuando alguien lo cuenta es que busca casito, que busca atención, de buscar llamar la atención. Y es como, a mí alguna vez que he escuchado eso, no me lo han dicho a mí, pero lo he escuchado que se lo han dicho a otras personas, me entra una rabia porque es como, te cambio todos los años de sufrimiento de meter la mierda bajo la alfombra, te lo cambio por esta atención. Totalmente. ¿Sabes? Y aparte que no es una atención, entre comillas, positiva. Entonces, ¿por qué crees que va a buscar atención esta persona que se está abriendo en canal? Totalmente. ¿Sabes? Con lo que cuesta eso. A mí lo que me gustaría es algo que parece tan sencillo que es hablar, pero que cuando nos sucede esto pensamos que no existe la posibilidad. Ojalá este podcast le haga así a alguien en la cabeza un clic de, oye, que yo también tengo derecho y posibilidad de hablar, que el hablar me va a ayudar a curarme o a estar mejor conmigo mismo, a sanar lo que me pasó. Para mí esa es la intención. Eso es. Alberto, ha sido un placer. Gracias a ti, Edu, de verdad. Si quieres venir al podcast a contarme tu historia, ya sea para desahogarte o porque crees que puedes ayudar a los demás, mándame un mensaje privado a Instagram o un email a edusanzmurillo@gmail.com. Te espero con los brazos abiertos. Estoy bien, estaba nervioso, Estaba nervioso. Yo también. Yo te voy avisando que si te veo algún día físicamente, yo te voy a abrazar. Primero te lo diré, te avisaré. Ahora ya voy guay con eso. Vale, yo te diré, Alberto, me gustaría abrazarte porque después de esta charla ya... Totalmente. Curiosos y curiosas, hasta aquí este video podcast sobre violencia íntima entre hombres. Espero de verdad, lo que decíamos antes Alberto y yo, que esto llegue y ayude a quien tenga que ayudar. Y espero vuestros comentarios, que os suscribáis, estas cosas de las redes sociales, que le dais a like. Y nos vemos en el próximo video podcast. Un besazo, chao. Estás escuchando Curioso de Todo Video Podcast con Edu Sanz Murillo.